Bien, entreriosnoticias.ar nos encontramos junto a Carlos Maipa, periodista, escritor y autor del libro El Imperio Regiardo. Bueno, Carlos, primero bienvenido a Victoria. Bueno, muchas gracias. Bienvenido a Victoria y como verás es mucha la gente que ha venido a escuchar sobre tu libro y sobre esta historia, esta novela histórica que escribiste. Tal cual, es una novela, eso es fundamental aclarar que es una novela. Una novela histórica, Carlos, que tiene que ver mucho con nuestra idiosincrasia victoriense desde aquel que vos hablás, del primer regiardo, que es el que genera esa gran fortuna 100 años después, y aquí viene el gran personaje, que es don Beto Regiardo. Sí. El gran personaje de esta historia es donde muchas palabras, justicia, ambición, poder, traición, amores, de todo. Todo que te sirvió a vos para hacer una novela histórica. ¿Por qué decidiste hacer una novela histórica de este caso? Juro que es porque... Del que se ha escrito mucho. Sí, pero juro que es porque me salió. Viste muchos condimentos en la vida de él. Exacto, es increíble todo lo que le pueda llegar a haber sucedido a una misma familia. Sí. Es increíble. Entonces, realmente me atrapó a mí la historia, me atrapó la historia de Victoria, me atrapó el barrio de La Calera, el quinto cuartel, en otros tiempos, ¿no? Estoy hablando de unos 15 años atrás, 10 años atrás, hasta llegué a soñar algún emprendimiento o algo por el estilo. O sea, realmente Te abrió la cabeza más allá de lo literario. Lógico. Lo literario fue una consecuencia. Acá el primero que compró ese romántico desarrollo que tuvo Victoria, no romántico desde el romance, sino desde el estilo me refiero, ¿no? Lo primero fue eso, yo quedé choqueado. La calidez de la gente. Ahora bien, Carlos, ¿qué fue dentro de todo? Porque este libro te llevó mucho tiempo, lo dijiste recién en tu disertación. Bien, ¿qué fue lo que más te llamó la atención, más allá de esto que vos dijiste recién? Quedé choqueado con todo, bien. Pero ¿qué fue específicamente algo que a vos te haya llamado mucho la atención, que teniendo en cuenta que más allá de ser una novela histórica, todo es real? Los personajes son reales, los nombres, todo. Esta novela histórica la haces, obviamente, en base a hechos reales, pero también le pones mucha realidad. ¿Qué fue lo que a vos más te llamó la atención de este personaje Beto Regiardo? Bueno, de Beto Regiardo, sus travesuras, de más que nada, ¿no? Pero lo que más me llamó la atención es precisamente el contraste que puede haber, como yo no creo en el destino, sí. Y sin embargo hay un destino, y creo que en la familia Regiardo se puede concentrar todas las vivencias, buenas y malas, de cualquiera de los antepasados nuestros que fueron inmigrantes. Lo que pasa es que acá es todo en una misma familia. Todos los puntos se unen para atrás. Claro, es una cosa que sorprende, es decir, porque sí, todos vinieron con ganas de trabajar, pero no todos llegaron a construir un imperio. Los demás italianos, los que habían llegado antes, porque cuando Beto Regiardo, Sí. Cuando Carlos Regiardo llega acá con su padre, él ya viene a la casa de familias que habían sido también de la Liguria, y que ya estaban instalados y tenían un horno de cal, pero lo único que habían querido hacer era un horno de cal. Y él empezó a imaginar otra historia, empezó a imaginar para que todos los segmentos de esa cadena, desde conseguir los campos, en una época en la cual eso no tenía valor de nada, entrar estaba todo con monte, sacar la leña, esa leña usarla para los hornos caleros, pero al mismo tiempo empezar a aprovechar con actividad pecuaria, o sea, cría de ganado, los campos que acababa de desmontar.
Pero ya no conforme con eso, entonces empezó a buscar las carretas para hacerse los traslados. Entonces le habían puesto un puente que tenía peaje, que es una cosa insólita para la gente. Entonces compró ese puente porque de esa manera él fue resolviendo todo eso. Terminó con una flota de barcos para llevar la cal a Buenos Aires y a La Plata. Locales en Buenos Aires, pero ver todo eso que hoy parece natural, que una mega empresa crezca, se diversifique, pero estamos hablando de 1890, la veía este hombre, un animal. Claro, pero también comentaste que cuando escribiste este libro, obviamente también estuviste en Italia, estuviste en la Clavaresa y te encontraste con gente allí. Familiares de ellos. Sí, acá también, Obviamente, acá sí. Bueno. Nunca pensé que iba a tener que dedicar tantos libros a Regiardo, porque la verdad era una cosa, la mitad de los que estaban acá eran descendientes de Don Carlos. Pero, realmente todo. Si hablamos de Don Carlos y hablamos de Don Beto. Don Beto. Digo, si hablamos de ellos dos, hablamos del primero que llegó y que generó toda esa fortuna. Cuidado, que se desmembra. Sí. Beto no hereda la fortuna, ojo que Beto también la construyó, Sí. Claro, o sea, porque Carlos Regiardo tuvo en 2 matrimonios 9 hijos. Entonces eso se fue desmembrando, los campos se fueron dividiendo y se desarmó todo. Beto empieza con emprendimientos agropecuarios y otros tipos de negocios y decidido, el sueño de él era reconstruir, unificar de nuevo las estancias como las había tenido el abuelo. Eso es lo que lo lleva a él a esa febril actividad y descuidar montones de otras cosas, como descuidó al amor de su vida. Y bueno, ahí me das el pie y vamos a centrar de aquí en más la nota en eso que vos acabas de decir, el amor de su vida. Y esto para dejar de lado un poco todo lo que fue este caso Regiardo, donde hablemos de ambición, de poder, de justicia y de muchas cosas más que, bueno, vos mismo las detallaste en tu disertación. Cuando estabas acá disertando, hablaste de Techa. Estamos hablando de Lidia Reitú, que fue el gran amor de la vida de Don Beto Regiardo, una mujer que asustada escapó de Victoria. Todo este relato incluso lo dijiste recién, y oh casualidad te encontraste aquí con una sobrina nieta que levanta la mano y te pregunta y te dice: yo soy sobrina nieta, y ella cuenta y relató anécdotas que ella de chica escuchaba del pánico que tenía esa mujer y por lo que pasó. Pero acá es interesante que vos cuentes cómo la conocés vos a ella. No, yo la conozco antes de imaginarme siquiera que existían los Regiardo y que yo iba a terminar un día en el Museo de Victoria presentando un libro. Vos en Pergamino, en tu ciudad. Yo estaba en Pergamino, que era de donde yo había nacido, y tenía una agencia de publicidad. Necesitaba una productora, puse un aviso en el diario, cayó una mujer que era entrerriana, que había vivido en Victoria y que se postulaba para el cargo y comenzó a trabajar con eso. Y se la veía muy extraña. Ahora, todos somos muy vivos con el diario del lunes, Claro. Cuidado. Sí. Porque a mí en esos momentos me llamaba la atención, entonces muy mirada huidiza permanentemente, una serie de gestos. Y como a las 2 o 3 semanas de que estaba trabajando, le pido que fuera a hacer una producción publicitaria a Varadero. Y me dice, pero no sé si ir porque tengo miedo. Digo, pero seré curioso, ¿qué le pasa que está tan así la noto? No, pero ya algo orientó, y ya después cada día fue contando un poquito más de que ya había estado mucho tiempo en pareja con una persona, no me dio el nombre, pero evidentemente era Beto Regiardo, muy rico, muy poderoso, que estaba apasionado por ella, pero que estaba loco, eso sí fue una frase de ella, que estaba loco por ella
pero estaba loco, Claro. por ella, no loco, bueno, ¿qué más quiere? Un novio apasionado, no, loco, me encierra, no me deja salir, yo no quiero vivir en una jaula de oro. Incluso también, Carlos, en tu alocución incluso también dijiste que ella era una mujer, que te llamaba la atención porque era una mujer que hacía todo lo posible por estar fea. Cuando llegó a Pergamino sí se afeaba, se ve que había quedado como traumatizada, ¿no? Claro. Se me ocurre a mí, no soy psicólogo, pero se me ocurre a mí que era intencional, porque todo el mundo en Victoria me ha hablado de que era una mujer bellísima, y ahí era una mujer que uno la miraba y se notaba que las facciones era todo bonita, muy bajita, muy bajita. Las facciones eran lindas, pero cara lavada, el pelo con una vincha puesta acá y el pelo aplastado, con un, me acuerdo, fíjate, me voy acordando, con una especie de gabán de paño color mostaza amarronado, que no le permitía lucir la figura, o sea, bueno, y se escondía. Escondiéndose, era eso lo que estaba haciendo. Perfecto. Carlos, te agradezco muchísimo, pero antes decime, ¿qué te dejó a vos este libro? No, emoción, como primera medida de emoción, la satisfacción absoluta, felicidad, me dejó felicidad, de verdad, todos ustedes, con todo lo que han hecho, me han hecho sentir una vez más muy cómodo. Estamos aquí con Marcelo Salinas, que es director del museo, que también le agradecemos muchísimo que nos haya esperado y que podamos haber podido hablar con Carlos. Carlos, muchísimas gracias y nuevamente bienvenido a Victoria. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.